tiempos de incertidumbre. Si una palabra describe los tiempos posmodernos es precisamente la palabra incertidumbre. La incertidumbre es la falta de certeza, es la ausencia de seguridad y de claridad. Y si bien la certeza es, como dice el diccionario de la Real Academia Española, la firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor de errar, la incertidumbre es precisamente la ausencia de dicha adhesión. La posmodernidad se caracteriza por la incredulidad hacia las grandes historias maestras que definieron la era moderna. Y la cristiandad es precisamente una de esas grandes historias maestras. Cuando las nuevas generaciones rechazan los metarrelatos que forjaron la modernidad, las grandes historias que forjaron la ideología moderna, rechazan también la iglesia como institución. Como he indicado en otros escritos, el resquebrajamiento de los principios de la modernidad plantea un grave problema para la iglesia. El mundo no nos cree. Permítanme citar un párrafo que resume mis perspectivas sobre el tema. En términos teológicos, esto implica que la iglesia ha perdido su hegemonía en la religión occidental. La sociedad posmoderna ya no ve a la iglesia como la única voz autorizada de Dios. Tampoco ve al Dios cristiano como el primer principio del universo. Ahora la iglesia es otra voz en el mercado globalizado de las ideas. Ahora bien, esto no quiere decir que la cultura posmoderna rechace la religión. Por el contrario, la posmodernidad valora la experiencia religiosa. Mientras la modernidad rechazaba la religión como algo irracional, la posmodernidad la ve como algo suprarracional, es decir, algo que va más allá de la racionalidad humana. El problema es que esta apertura a la experiencia religiosa no se circunscribe a la religión cristiana, ni siquiera a las religiones tradicionales. La posmodernidad valora las microhistorias y los microrrelatos. Por lo tanto, la posmodernidad tiende a rechazar las religiones antes consideradas como normativas y tiende a validar las experiencias religiosas que antes eran consideradas como marginales. Esto explica por qué estamos viendo un auge espiritual donde la gente tiende a combinar experiencias religiosas de diversos orígenes, forjando así una experiencia religiosa ecléctica y personalizada. Y en medio de toda esta vorágine, la iglesia cristiana intenta definir una espiritualidad pertinente. Hablemos de la espiritualidad cristiana. La vida espiritual es esta vida, la vida ordinaria, pero vivida en una relación cada vez más profunda y cada vez más amorosa con Dios. Esta relación con Dios nos conduce a una mejor relación con nosotros mismos, con los demás y con el resto de la creación. La vida espiritual no se debe contrastar con la vida material. Toda la vida es espiritual. Toda la vida es sacramental. Toda la vida es comunitaria y toda la vida es litúrgica. La experiencia de la espiritualidad se basa en el bautismo cristiano y se orienta hacia una experiencia de vida que responda a la búsqueda constante de la presencia de Dios en el orden creado. Por lo tanto, para el creyente, todo aspecto de la vida humana tiene una dimensión espiritual. No hay un solo aspecto de la experiencia humana
que no tenga un ribete espiritual, nada está fuera de la gracia, de la influencia y del amor de Dios. La espiritualidad cristiana es la presencia real y efectiva del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas, de las comunidades y hasta de las instituciones que reclaman para sí el nombre de Jesucristo. La espiritualidad cristiana es la capacidad de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana, en lo cotidiano. Por lo tanto, la vida espiritual requiere discernimiento, dado que implica la capacidad de ver lo que otras personas no pueden ver. Podemos comprender la vida espiritual como una vida de amistad con Dios. Dado que es difícil desarrollar una amistad íntima con alguien, a menos que pasemos mucho tiempo con esa persona, nuestra relación con Dios depende directamente de la cantidad y la calidad del tiempo que pasamos conscientemente con Dios cada día. A mayor tiempo pasamos con Dios, más saludable e íntima es nuestra amistad con Dios. El punto principal es que la experiencia de la amistad humana provee una analogía, un punto de comparación para la vida espiritual, y que debemos usar ese conocimiento para avanzar el desarrollo de nuestras vidas espirituales. La espiritualidad es un estilo de vida. Un estilo de vida fundamentado en nuestra calidad de hijos e hijas de Dios y en nuestra fraternidad con el resto de la humanidad. Sobre este punto, Gustavo Gutiérrez expresó lo siguiente en su libro Beber de su propio pozo, un volumen que escribió precisamente sobre el tema de la espiritualidad cristiana. Filiación y fraternidad son las dos dimensiones de una vida centrada en el Espíritu. Pero se trata de un proceso, de un itinerario que no ha llegado todavía plenamente a su meta. Gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial, como dice Romanos 8:23. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana tiene una perspectiva comunitaria muy distinta a las perspectivas individualistas. La espiritualidad implica un cambio radical que reorienta los ejes fundamentales de la vida y los reorienta a la luz del Evangelio y de los valores del reino de Dios. En este contexto, la conversión significa una transformación radical. Una transformación radical de nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir. Y esa transformación es posible porque Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, se hace presente en el ser humano maltrecho por el pecado. La conversión es un proceso, por lo tanto, es progresiva. La conversión no es un gesto que se realiza de una vez y para siempre. La conversión implica un desarrollo que puede ser incluso hasta doloroso. En el proceso de la conversión nunca faltan las incertidumbres, las dudas y la tentación de volver atrás. Gutiérrez dice lo siguiente sobre el tema de la conversión. La fidelidad a la palabra del Señor implica una conversión permanente. Creer en Dios es más que afirmar su existencia, es entrar en comunión con Él e inseparablemente con los demás. La conversión se trata también de una ruta en la que se crece en madurez. Como podemos intuir, la espiritualidad tiene implicaciones éticas
y hasta políticas. La fe cristiana enseña que los creyentes somos agentes morales y por lo tanto también somos agentes políticos. La espiritualidad cristiana exige el seguimiento de Jesús, imitando su estilo de vida y reorientando nuestro ser a la luz de los valores del reino de vida. Y ese seguimiento nos lleva al discipulado. Y el discipulado cristiano es una aventura colectiva. Vamos como iglesia y como pueblo caminando juntos en el discipulado cristiano. La perspectiva ética de la espiritualidad y del discipulado se deriva del seguimiento de Jesús. Creer en Jesús implica asumir su práctica de la fe e imitar su estilo de vida. Usando lenguaje académico, la teología cristiana enseña que la ortodoxia, o sea, la doctrina correcta, debe conducirnos a una ortopraxis, a una práctica de la fe o una conducta correcta. Pablo expresó este punto en lenguaje mucho más sencillo en Gálatas 5:25, cuando dijo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en los evangelios sinópticos esa dimensión ética se recalca por medio del lenguaje del seguimiento y del discipulado. Y el término central en todo este proceso es el vocablo camino. Camino. Volvamos a las expresiones de Gutiérrez, que dice: seguir el camino es llevar una conducta. La misma palabra griega que significa camino, la palabra odos, de donde viene que lo que marca las millas en su auto se llama un odómetro, es lo que marca el camino. Esa palabra puede ser traducida por estos dos términos, camino y conducta. Comportamiento al servicio de Dios. Se trata de un estilo de vida que se comunica sobre todo a través del testimonio y que es susceptible de seguimiento por otros. El aspecto político de la espiritualidad. Y no estamos hablando de política partidista, estamos hablando de política en el sentido de cómo se ejerce el poder en la sociedad. Ese aspecto se deriva de los elementos éticos y morales de la espiritualidad. La espiritualidad nos lleva a discernir la presencia de Dios en lo cotidiano, en la vida comunitaria y hasta en el discurso político. La espiritualidad que postula la soberanía de Dios nos lleva a desarrollar un discurso contrahegemónico, un discurso que se opone a todas las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte que dominan nuestra sociedad. Y en resumen, la espiritualidad cristiana implica un compromiso radical con un nuevo estilo de vida que reorienta nuestros senderos, asumiendo los valores del reino de Dios. Y ese compromiso radical se vive en esta vida, aquí y ahora. La espiritualidad cristiana se manifiesta en lo cotidiano, caminando con Jesús hacia el reino por las sendas del mundo. Y después de haber definido la espiritualidad cristiana, nos encontramos con un problema. ¿Cuál es el desfase? ¿Por qué esta hermosa teología de la espiritualidad no está haciendo mella en el mundo posmoderno? O si me permiten hacer la pregunta de otra manera, ¿por qué el mundo no nos cree? Podemos responder estas preguntas de diversas maneras. Hay quienes atacan la incredulidad del mundo y hay quienes señalan las fallas de la iglesia. Algunos acusan a la prensa de perseguir a las comunidades religiosas, mientras otros acusan a la iglesia de vivir en el pasado. Y repito que todas estas preguntas tienen varias posibles respuestas.
Sin embargo, yo deseo proponer otra manera de ver el problema. Yo creo que el problema va mucho más allá de los principios posmodernos o de los escándalos que han sacudido a la iglesia recientemente. En mi opinión, creo que el mundo ha perdido la fe en la iglesia institucional porque la comunidad cristiana no está viviendo el evangelio radical de Jesucristo. Con dolor, confieso que a veces he llegado a pensar que la iglesia está predicando un mensaje aguado y escaso, atemperado a los valores de la sociedad secular. El domingo yo le decía a la iglesia que yo he llegado a la conclusión de que hay personas que están en el ministerio, mientras que hay otras personas que se dedican al entretenimiento religioso. Y ese tipo de predicación de un evangelio acomodado a los valores seculares le ha restado credibilidad a nuestro mensaje e impacto a nuestro testimonio. El mundo no nos cree porque predicamos un mensaje distorsionado y lo predicamos sin sentido de urgencia. Por lo tanto, la tesis o idea central de mi ponencia en esta noche es la siguiente: para tener un impacto positivo en este mundo posmoderno, la iglesia debe desarrollar una práctica radical de la espiritualidad cristiana. Radical. Si deseamos que el mundo nos escuche, debemos vivir de acuerdo a los valores radicales y a la práctica radical de Jesús. Y a continuación voy a ilustrar a qué me refiero con esta idea central, resumiendo y comentando algunos aspectos de la teología paulina, que en sí misma es una reinterpretación radical del Evangelio de Jesucristo. Todo comienza con la experiencia de fe. Mi hermano, mi hermana, todo comienza con la experiencia de fe. Saulo era un hombre bicultural y bilingüe, con un nombre hebreo y uno griego, criado en una ciudad conocida por tener la segunda biblioteca más grande del mundo y por lo tanto una ciudad donde había un ambiente de estudio. Pero también estudió teología, llegando a ser rabino. Pablo se describe a sí mismo como alguien que fue perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, podemos inferir que el joven fariseo, en su celo por la fe, persiguió el movimiento de Jesús porque lo consideraba herético. Y eso implica que él tenía que conocer los principios básicos de la fe cristiana. Pero ese conocimiento libresco, intelectual, no lo transformó. Y aún a pesar de ese conocimiento, Saulo rechazaba la iglesia. ¿Qué es lo que hizo pues que Saulo pasara de perseguidor a apóstol? Lo que lleva a Saulo a redefinir su fe es una experiencia mística. Es el encuentro vivo con el Cristo resucitado. El apóstol describe su experiencia en Gálatas 1, 11 al 16, cuando dice: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre,
Del mismo modo, en 1 Corintios 15, Pablo enumera una serie de apariciones del Cristo resucitado, entre las cuales se encuentra su propia experiencia mística. Allí dice: por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Su experiencia fue poderosa, tan poderosa que le llevó a abandonar la fe farisea y a abrazar la perspectiva cristiana. Y que quede claro, Saulo no se convirtió en el sentido de que él no pasó de una religión a otra. Saulo pasó de ser un judío fariseo que no creía en Jesús como Mesías a ser un judío cristiano que decía que Jesús era el Cristo. Y en 2 Corintios 12, los primeros 4 versículos, hay un escrito que está en tercera persona, pero que las personas que saben de esto afirman que describe la propia experiencia mística del apóstol. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre hablar. Por lo tanto, podemos concluir que la espiritualidad cristiana se basa en una experiencia mística de encuentro con Dios. La fe no es una cuestión intelectual, sino una experiencia mística con el Cristo resucitado, quien se hace presente aún hoy por medio de su Espíritu Santo. Esa experiencia de fe fue lo que llevó a Pablo a reconocer a Jesús como el Cristo, como el Mesías. Sin embargo, Pablo más allá. Y cuando empieza a elaborar su teología, toma todos los títulos que el Imperio Romano le daba al emperador y se los otorga a Jesús. Y eso le da un ribete político y polémico a la espiritualidad cristiana. Los romanos decían que el César era hijo de Dios, que era el Señor y era el príncipe del imperio. Pablo dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Señor y el príncipe del universo, ante quien se ha de doblar toda rodilla en adoración. Por lo tanto, la interpretación paulina de la fe cristiana es antihegemónica y antiimperial. El contenido de la teología imperial romana, de la religión oficial romana, a la usanza de Augusto, fue consistente durante toda la primera mitad del primer siglo. Su secuencia estructural era la siguiente: la religión lleva a la guerra lleva a la victoria y la victoria lleva a la paz. La meta del Imperio Romano era la paz por medio de las victorias militares en la tierra y en el mar. O sea, la frase que resume la teología romana era paz a través de la victoria militar y la violencia. Pablo también afirma que la meta de la vida es la paz integral, el shalom de Dios. La diferencia crucial entre el programa de César y el programa de Cristo es cómo se obtiene esa paz.
El César busca la paz a través de la violencia, pero Cristo obtiene la paz a través de la práctica de la justicia y de la no violencia. Ambos proyectos prometen paz en la tierra, pero lo hacen por medios muy diferentes. El contraste es claro. César proclama y encarna la paz a través de la espada, del mismo modo que Cristo proclama y encarna la paz por medio de la cruz. Este aspecto político de la espiritualidad cristiana se mezcla, se conjuga, se une con un énfasis en la transformación personal. El Cristo crucificado y resucitado es quien revela el camino a una nueva vida en el poder del Espíritu. Es decir, Cristo revela el camino a la transformación personal. El creyente que abraza la fe de Jesús sufre una muerte y una resurrección interior. Muere a la vieja identidad y a la vieja manera de vivir y se levanta a una identidad nueva y a una nueva manera de vivir. Ese es el mensaje de Romanos 6, del 1 al 11, donde se habla del bautismo como una forma de participar en la muerte y en la resurrección de Jesús. Por lo tanto, podemos afirmar que la teología de la cruz describe un proceso radical de cambio interno en el creyente, usando lenguaje metafórico. Pero debo advertir que esta transformación es real. Es real. Quien abraza la fe de Jesús cambia su manera de vivir de forma clara, radical y contundente. Por medio del bautismo, el creyente se identifica con la muerte y la resurrección de Jesús. Por medio de la cena del Señor, la persona creyente entra en y sostiene una relación de pacto con Dios. Y ese pacto nos lleva a cambiar nuestro estilo de vida y nos capacita para vivir y actuar con justicia. Permítame decirlo con toda claridad. El protestantismo de corte evangélico, del cual nosotros somos herederos, como una iglesia de misión en el Caribe, tiende a interpretar la doctrina de la justificación por la fe de forma equivocada y a predicar la conversión de forma errada. Basados en la teoría de la satisfacción, hemos recalcado el aspecto legal de la salvación, presentando a Jesús como aquel que sufre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, pero no le hemos dado suficiente importancia a cómo la justificación implica la transformación de la vida del creyente. Le decimos a la gente: pasa al frente, repite esta oración y ya eres salvo. No le decimos: pasa al frente, repite esta oración y comienza un largo camino de transformación personal y una conversión permanente, donde todos los días tienes que volver a la fuente. La teoría de la satisfacción se basa en la idea de que el amor de Dios no cancela la justicia de Dios. Su argumento se desarrolla de la siguiente manera: el ser humano pecador ha ofendido a Dios y debe ser castigado. Si Dios no castiga al ser humano pecador, estaría negando su propia justicia. Dado que Dios no puede negarse a sí mismo, entonces Dios está obligado a castigar a la humanidad pecadora. Todo esto deja al ser humano en una situación imposible.
La única solución es que alguien sufra el castigo que el ser humano merece. Y ese alguien es Jesucristo, quien murió siendo inocente para satisfacer la justicia divina. Y en este sentido, justificación quiere decir que el ser humano es declarado inocente ante Dios porque Jesucristo ha pagado su culpa. La deuda ha sido pagada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Permítame darle un ejemplo para que entendamos qué es esta teoría de la satisfacción. Imaginemos que hay un hombre que ha sido encarcelado porque ha cometido un delito. La fiscal no tiene otra opción más que llevarlo a la corte. Allí la evidencia obliga a la jueza a declarar culpable al reo. No hay otra opción. Sin embargo, al momento de dictar la sentencia, otra persona se presenta ante el tribunal y se ofrece a satisfacer la deuda del criminal para con la sociedad. Tantos años le dio, yo los cumplo por esa persona. Esa persona debe morir, yo muero por ella. Si la jueza aceptara la oferta, el criminal sale libre y la segunda persona cumple su condena. Esa es la teoría de la satisfacción, que afirma que Jesucristo es el amigo inocente que ha dado su vida voluntariamente para cumplir la condena que merecía el ser humano pecador. No podemos negar que esta teoría teológica tiene mucho valor. Lo tiene. Sin embargo, tampoco podemos negar que esta visión de la justificación se opone a aspectos muy importantes de la teología paulina sobre el tema. Para Pablo, la justificación es un proceso que lleva al creyente a ser cada vez más justo. O sea, lleva al creyente a la santificación. Y esto no es una cuestión legal. No es que yo sigo siendo el mismo ser humano pecador, igual de perdido, pero declarado salvo. Si fuera así, el evangelio no tuviera eficacia. No, mis hermanos. Justificación quiere decir que el Espíritu Santo nos capacita para vivir en justicia. Justificación quiere decir que la persona antes pecadora ahora ha sido transformada y ahora puede actuar con justicia. Por lo tanto, podemos afirmar que la espiritualidad cristiana implica la transformación del ser humano al nivel individual y de la sociedad al nivel colectivo. A nivel personal, la fe de Jesucristo nos transforma, nos capacita para vivir en paz y nos da las herramientas necesarias para actuar con justicia. A nivel social, la fe de Jesucristo nos llama a construir una nueva sociedad, orientada de acuerdo a los valores del reino de Dios, no de acuerdo a los valores de los imperios de turno. Para Pablo, esa espiritualidad es tan radical que implica la participación en la muerte de Jesús. Y esa participación, el apóstol Pablo la describe usando la metáfora del sacrificio. Participamos de la muerte de Jesús cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Presentar el cuerpo es presentar el ser completo. Y presentar el ser como sacrificio vivo es una imagen de muerte.
una imagen donde se presenta al ser humano sacrificándose como víctima agradable a Dios y ofreciendo la vida toda como un regalo a Dios. Ofreciendo la vida toda como un regalo a Dios. Y el resultado de esa entrega es la transformación y la renovación del creyente. Este entendimiento de la espiritualidad revela una nueva manera de ser en Cristo. El camino, el sendero a la transformación, no es la búsqueda de fama y fortuna. No. El sendero a la transformación es morir y resucitar con Cristo Jesús. Aleluya. En este sentido, el apóstol Pablo estaría de acuerdo con la afirmación del Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, cuando dice que Jesús es el camino. Porque la vida de Jesús nos marca el camino a la transformación total del ser humano. Pablo entiende que nosotros participamos en el sacrificio de Jesús al seguir el camino que nuestro Señor marcó con su muerte y con su resurrección. Por lo tanto, participamos del sacrificio de Jesús por medio de la fe. La fe es mucho más que una creencia. Es mucho más que una expresión de confianza. En el Nuevo Testamento, tener fe es tener un compromiso total de la vida. Por medio de la fe, Dios ofrece cambiar la identidad y transformar el carácter de todo creyente. Permítame repetir eso. Por medio de la fe, Dios ofrece cambiar la identidad. O sea, que yo paso de ser perseguidor a ser apóstol, que yo paso de ser pecador a ser justo. Es un cambio de la identidad del creyente que implica un cambio en el carácter del creyente. Entienda bien, no es un cambio jurídico o legal donde cambiamos de estatus pero seguimos siendo la misma persona. Implica que nuestro carácter tiene que ser moldeado por el Espíritu de Dios. Por medio de la fe. Por eso Dios promete darnos el Espíritu de Cristo. Para que tengamos la mente de Cristo y podamos vivir no conforme al siglo, sino con respecto a los valores más altos. Podamos seguir los valores del reino. La fe es un compromiso vital con el proyecto de Dios para el mundo. Y no se equivoque, Dios tiene un proyecto para el mundo. Dios tiene un proyecto para Puerto Rico. Dios tiene un proyecto para nuestras sociedades. Dios tiene un proyecto para esta sociedad y para esta iglesia. No es un proyecto teórico ni abstracto. Es un compromiso práctico. Y ese compromiso se vive en comunidad. La fe cristiana no se puede vivir de manera privada o individualista. Ese tipo de fe, donde usted se alimenta nada más por medios cibernéticos y por los medios de comunicación masiva, sin tener una verdadera relación de comunión y compañerismo con los demás, no es fe cristiana. Estar en Cristo implica que usted forma parte del pueblo de Cristo. Amén. Estar en Cristo implica formar parte de una comunidad de personas que, habiéndose encontrado con el Cristo resucitado, están comprometidas con un futuro alterno para el mundo.
La iglesia busca otro futuro. La iglesia busca otro futuro para el mundo y otro futuro para cada una de las personas que escucha el mensaje del Evangelio. La iglesia está comprometida con ese futuro otro que nos promete Dios por medio de las Sagradas Escrituras. El propósito de la iglesia es ser un pedacito del cielo en la tierra. El propósito de la iglesia es ser una comunidad alternativa que encarne los valores del reino de Dios. Por eso la iglesia está llamada a vivir de manera contracultural, criticando abiertamente la sabiduría de este mundo. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría de este mundo es lo que tiene este mundo destruido. Porque la lógica de este mundo es lo que tiene a este mundo en crisis. Porque lo que toda la gente acepta como bueno y normativo es lo que está envenenando el alma de la gente pobre. La sabiduría del mundo sustenta los sistemas opresivos que matan y destruyen al pobre, a la mujer, a la niñez, a los ancianos y a toda persona vulnerable. Por eso la iglesia prefiere que el mundo la considere como un espacio de locura en vez de atemperarse a los valores del mundo. La sabiduría del mundo ha creado la crisis que vivimos hoy. La iglesia está comprometida con otro futuro. Esto nos lleva al lenguaje de la nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese lenguaje de la nueva creación es el lenguaje comunitario, ¿sabe? No es yo soy una nueva criatura solito en mi casa. No, mi hermano. La transformación que ofrece y demanda el Evangelio no es solamente para los individuos, es también una oferta de vida para todas nuestras comunidades. Buscamos como pueblo de Dios un nuevo mundo, una nueva edad, una nueva era. Esto para Pablo era la búsqueda de la vida en Cristo, la búsqueda de la vida en el Espíritu y el ser parte del cuerpo de Cristo. En conclusión, podemos afirmar que hay una cita bíblica que resume la radicalidad de la espiritualidad cristiana según el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa frase, juntamente crucificado, es la traducción de una sola palabra griega. Es un neologismo, una palabra de nuevo cuño, una palabra que el apóstol Pablo se inventó para describir lo que es la vida de fe. El verbo griego es sunestairomai. Y si lo fuéramos a traducir literalmente, sería con crucificado. Con Cristo estoy con crucificado. No es que yo imito, no es que yo evoco, es que su cruz es mi cruz. Es que los clavos que traspasaron sus manos traspasaron las mías. Es que estamos con crucificados. La espiritualidad cristiana requiere una total identificación con el sacrificio de Cristo. Total. Total. Es compartir la cruz. Lo que implica un compromiso radical con el futuro de Dios
y un abierto rechazo a toda estructura hegemónica que gobierne al mundo con intenciones malignas. La espiritualidad cristiana proclama que Jesús es el Señor y por lo tanto que César en todas sus expresiones no es el Señor. Y todo esto se enmarca en la práctica de la justicia que hace posible la transformación que experimenta quien acepta el sacrificio de Jesucristo y quien viene a formar parte de la iglesia como comunidad del Espíritu y como avanzada del reino de vida. Y ahora, yo les pido que ustedes me permitan volver a mi idea central. Si el mundo no nos cree, es porque esta espiritualidad cristiana radical que hemos resumido, que enseña todo el Nuevo Testamento en términos generales, pero en términos particulares que enseña el apóstol Pablo, no la estamos viviendo. Si esto es cierto, entonces, ¿qué debemos hacer para que el mundo preste atención a nuestro mensaje? Para que el mundo crea, debemos llamar a todo ser humano a tener un encuentro místico con el Cristo resucitado. La gente no llega a la fe por medio de argumentos teológicos o filosóficos, mucho menos por medio del marketing, del mercadeo o la manipulación. Lo único que da una experiencia de fe perdurable es un encuentro con el Cristo que vive. Y eso hay que predicarlo y hay que vivirlo. Para que el mundo crea, debemos predicar la justificación como un llamado a la santificación. Hay que predicar que Dios desea transformar el corazón humano, capacitándonos para vivir en justicia y paz. Ya basta de llamarnos cristianos cuando nuestra vida no es mejor en términos éticos y morales que la de cualquier persona que viva lejos de Dios. Para que el mundo crea, debemos tomar en serio los aspectos políticos de nuestra fe. Hay que afirmar que el señorío de Jesucristo y la soberanía de Dios está sobre todo gobierno, sobre todo partido y sobre toda sociedad. Amén. Esto implica que hay que desarrollar una actitud crítica hacia toda estructura humana. La vara para medirla son los valores del reino. Y particularmente tenemos que ser críticos con aquellas instituciones que validan la opresión, el odio y la marginación de las personas más débiles de la sociedad. Para que el mundo crea, debemos identificarnos con el sacrificio de Jesucristo. Morir con Él. Morir con Él. Dar la vida como Él la dio, comprometiéndonos con su programa de paz y justicia para toda la sociedad. Para que el mundo crea, debemos buscar esa unión mística con Cristo Jesús. Sentir que estamos crucificados con Cristo, quien dio su vida para desenmascarar la maldad de las fuerzas de la muerte, inaugurando un reino de paz y de justicia. Tenemos una meta. Nuestra meta es vivir la espiritualidad cristiana de manera radical para que el mundo crea.